Continuamos con más información. Finalmente ayer se llevó a cabo la suspendida en varias oportunidades sesión del Consejo Deliberante. Para saber qué fue lo que ocurrió, vamos a tomar contacto con una de las concejales de Juntos por el Cambio. Está en línea Juliana Sanz. Juliana, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Juliana, ¿está? Hola. Ahora sí. Ah, estamos. Estaba como silenciada. Me muteaste. Para mí que te censuró Tito. Yo no quiero decir esas cosas, pero No, para mí que sí. Sí me trata de princesa. Ah, bueno. No, tenés una ventaja increíble. Yo no te puedo reproducir a mí como me trata, después te cuento por privado. Juliana, bueno, hubo finalmente sesión en el Consejo Deliberante, varias iniciativas presentadas desde el bloque. Contanos qué fue lo que dejó. Sí, como bien decís, varias iniciativas presentadas. Un proyecto quedó en comisión al tratarse de un proyecto de ordenanza. El resto de los proyectos se trataron sobre tablas y bueno, fueron todos rechazados a excepción de uno que tenía que ver con el tratamiento para que se haga la ley de equinoterapia. Había un proyecto de ordenanza en conjunto que se trabajó en el Consejo Deliberante, por lo tanto hubiese sido una locura que nos rechazaran ese proyecto, pero obviamente el resto de los proyectos, como nos tienen acostumbrados, fueron todos rechazados. Recordemos brevemente de qué se trataban estas iniciativas. Y uno era una manifestación, una resolución mostrando preocupación por el tema de la exportación de la carne. Otra tenía que ver con lo que habíamos solicitado, que se nos informe sobre lo que fue el procrear, sobre la adjudicación, más allá de que en Pehuajó, gracias a Dios, todos los que se habían anotado salieron beneficiados. La realidad es que en muchos distritos claramente no fue así. En los distritos donde gobierna Juntos por el Cambio se llegó al 35% solamente de los anotados que lleguen a ser beneficiados. Por lo tanto, más allá de que no nos involucra a lo que es Pehuajó, me parece que cuando se trata de cuestiones del Estado, uno no puede mirar de costado cuando acá está todo bien y sabemos que en otros distritos está todo mal. Bien, Juliana, hubo varios otros temas tratados en esta sesión, hubo algunos debates también. Sí, en realidad el debate se da muchas veces porque se van de eje seguramente en el proyecto sobre lo que fue la exportación de carne. Se fueron corriendo los temas. Me parece que cuando no hay fundamentos para rechazar un proyecto, siempre se recurre a lo mismo, ir cambiando de tema y vuelta a Macri y vuelta a Vidal, y me parece que así no logramos adelantar nunca, y sobre todo también cuando estamos hablando a los ciudadanos de Pehuajó. La realidad es que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal desde hace un par de años ya no están gobernando, por lo tanto me parece que es hora de que se empiecen a hacer cargo ellos de lo que está ocurriendo con Argentina y no seguir con el relato de Macri y de Vidal, porque la verdad es que a los pehuajenses no nos sirve para nada. Totalmente. Por otra parte, bueno, había iniciativas, había algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se venía trabajando desde antes, y no en esta sesión puntualmente, pero se habían pedido muchas acciones que tuvieran que ver con algún beneficio en lo económico para los sectores comerciales que se veían afectados por las restricciones de la pandemia. Bueno, finalmente, y en la última conferencia, más allá de habilitar una serie de actividades, también se hizo referencia y se tomó la decisión de acatar esta recomendación que habían ustedes presentado. Sí, exactamente. Mira, ayer recordando todo lo que habíamos presentado en beneficio de los comercios, lo primero que se solicitó en marzo del año pasado, con el inicio del decreto donde anunciaba el cierre de ciertas actividades comerciales, lo primero que se había presentado fue solicitar la exhibición de las tasas municipales a los comercios, entendiendo y creo que avisorando lo que se venía por delante. Equivocados no estamos. Por ahí lamentablemente el intendente tardó bastante tiempo en darse cuenta, te diría que 1 año y medio, pero bueno, obviamente que uno celebra que por fin se hayan dado cuenta que la situación de los comercios en algunos casos es tremenda. Hay comercios que directamente no volvieron a abrir, que bajaron las persianas, y me parece que
que seguramente si estas cuestiones se hubiesen tenido en cuenta desde el inicio de lo que fue la pandemia el año pasado, se podrían haber evitado en algunos casos, pero bueno, celebramos que tarde, pero que se esté haciendo. Bueno, en la conferencia de prensa hubo varias de las cuestiones pedidas. También hay un pedido que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde el bloque y desde los diferentes sectores comerciales, que tiene que ver con no considerar a la provincia de Buenos Aires como un todo y contemplar las diferencias entre distritos. De hecho, y en este caso, más allá de lo que reza textualmente el decreto provincial, se hicieron algunas excepciones a nivel local y se habilitaron actividades que tal vez en fase 2 no estarían permitidas. Exactamente, sí, si vos escuchás la conferencia de prensa, cuando la secretaria de Gobierno leyó lo que se habilitaba y no se habilitaba, era textual lo que dice el decreto de lo que es la fase 2, pero así todo hay actividades que gracias a Dios pudieron retomar. Los gimnasios son unos que habían tenido que cerrar, lo que son las tiendas de indumentaria también, obviamente atendiendo de una sola persona, pero pudieron abrir, y me parece que eso también es uno lo que venimos marcando desde hace mucho tiempo, no solo nosotros, sino la gente en particular. La provincia de Buenos Aires es muy diversa, porque es muy diversa, entonces tal vez medir todos los distritos con la misma vara no está bueno, porque no son las mismas realidades, ni hablar de lo que es el tema de las escuelas, porque ahora nos encontramos con las escuelas cerradas, e incluso otro de los problemas que surgen son las guarderías, que me parece que ahí tal vez el intendente tendría que tener algún tipo de consideración con lo que son las guarderías, porque abrimos las actividades, los padres tienen que ir a trabajar, y muchos de esos padres recurren a las guarderías para poder dejar a los nenes cada vez que les toca salir a trabajar. Pero obviamente también celebramos que el intendente tal vez haya logrado ver que Pehuajó no tiene absolutamente nada que ver con el conurbano en cuanto a cantidad de habitantes, en cuanto a movilidad, en cuanto a actividad económica. Así que nada, obviamente celebramos también eso. Bien, se tratan, digo, ¿cómo es el mecanismo que corresponde dentro de lo que es la institucionalidad del Consejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo con este tipo de medidas? ¿El Consejo tiene que aprobar la aplicación de estas medidas, estas excepciones al decreto provincial? Mirá, nosotros todavía no subió nada, porque ni siquiera subió el expediente sobre el tema de las exhibiciones. En definitiva, los que autorizamos a eximir somos el Consejo Deliberante, no el Intendente, no es facultad del Intendente, sino que es facultad nuestra. Por lo tanto, supongo que en estos días subirá, por un lado, el tema de las exhibiciones a los comercios, y con respecto al decreto, acá lo que venía subiendo siempre, el decreto plegado a lo que era según la fase que teníamos en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, y si sube no sabemos qué subirá, si el decreto o si las excepciones al decreto que hizo el intendente. Todavía no subió nada, pero el mecanismo que acá se venía realizando era ese, sube el decreto textual de lo que sería la fase 2, la fase 3, por así decirlo, con lo que está habilitado, con lo que no está habilitado, y acá se aprobaba. De hecho, nosotros el último decreto no lo habíamos aprobado cuando habían reducido el horario de atención de los comercios y esas cuestiones, nosotros no lo habíamos aprobado, porque la realidad era que, y creo que está demostrado en estos 9 días de confinamiento estricto que hubo, los contagios siguieron siendo los mismos. Por lo tanto volvemos y vamos a seguir insistiendo que el contagio no se da en los comercios, los contagios no se dan en la escuela. Juliana, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Estaremos aguardando entonces también el paso de la documentación para dar sí aplicación definitiva a todas las medidas anunciadas en la conferencia. Sí, totalmente. Ya, a ver, si bien desde el día de ayer se empezaron a aplicar todas estas cuestiones que el intendente anunció en la conferencia de prensa, también nada, volver por ahí a rescatar que el intendente, después de 1 año y medio, haya entendido que Pehuajó no tiene nada que ver con lo que es el conurbano, y nada, lo que por ahí se lamenta que haya tardado, los gimnasios estuvieron desde mediados de mayo cerrado, por ahí uno lo que lamenta que hayan estado 1 mes y medio cerrado,
siendo que el intendente en definitiva podía tomar la decisión de abrirlos más allá de la fase en la que estamos y más allá de lo que el decreto de provincia dicte. Así que esperemos que esto siga así, que no haya una marcha atrás, porque la verdad que creo que los comerciantes ya no dan más. Absolutamente. Juliana, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Andrés. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, Juliana Sanz, concejal de Juntos por el Cambio, hablándonos de lo que fue la sesión de ayer, un proyecto que pasó a comisión, tiene que ver con el premio que lleva el nombre de Susana Aguilar. Por otra parte, otro de los proyectos que fue aprobado porque fue elaborado en conjunto y tiene que ver con la ley de equinoterapia, el resto todos rechazados. Y también, hablando de esto, celebrando que un año y medio después se consideren las propuestas que se habían presentado allá por marzo del año pasado para eximir de determinadas tasas municipales a los comercios afectados por las restricciones de la pandemia, y también celebrar que finalmente se haya comprendido que las medidas que se adoptan desde provincia no son aplicables a todos los distritos.